Israel a la población de Gaza. Comenzamos ya con el análisis de la tarde en el día de hoy y seguimos mirando otra vez al conflicto de Israel, pero también al papel que está teniendo Estados Unidos en todo esto. Ayer habló Janet Yellen, ya saben que ella es la secretaria del Tesoro de Estados Unidos y que es la que está pendiente del dinero, de las cuentas en el gobierno de Joe Biden. Ayer ella precisamente hablaba del coste de la guerra en Israel, aunque más que hablar del coste de Israel, Yellen hablaba en general de lo que le estaba costando a Estados Unidos todos los conflictos que están teniendo lugar ahora mismo en el mundo, en el que ya saben que Estados Unidos, bueno, está tomando un papel bastante directo, aunque no estén entrando directamente en el conflicto, pero sí que están financiando, mandando ayudas, mandando ayuda militar también a, por ejemplo, Ucrania y ahora Israel. Bueno, ayer Yellen vino a decir que Estados Unidos podía permitirse perfectamente costear dos conflictos, dos guerras, Ucrania e Israel. Y lo justificaba diciendo que la economía de Estados Unidos va muy bien y que el desempleo está en mínimos, con un paro del 3,8%. Claro, que ahí no está teniendo en cuenta que Estados Unidos está teniendo uno de los déficits más grandes en términos absolutos de su historia. Eso sí, lleva por $1,5 billones de dólares. En torno al 5,5% del PIB, ese es el déficit que estaría teniendo, aunque si lo miramos en estos términos relativos, estaría lejos del 29% del PIB que se llegó a registrar en la Segunda Guerra Mundial, que es el más alto que se ha registrado, insisto, en términos relativos. Fue en 1943. Aún así, parece que ya es difícil, o ya es un déficit de guerra, más bien dicho, que haya tanto gasto con tan poco ingreso y que encima los intereses de la deuda, que son otro gasto, ya sean más altos que lo que se gasta en defensa. Estados Unidos ya prácticamente son más altos, ya prácticamente superan ese billón de dólares, ese trillion en inglés. Bueno, piensen que por ahora lo único que ha hecho Estados Unidos es mandar ayuda a un conflicto, a Ucrania. Pero Yellen lo que está diciendo es mandar más ayuda y costear un segundo conflicto, el de Israel. Dice que Estados Unidos se va a poder permitir los dos. Pero claro, ¿cuánto dinero se ha gastado Estados Unidos ya en Ucrania? Esto se lo hemos contado alguna vez, pero vamos a volver a echar un vistazo a un gráfico que nos lo muestra en detalle y exactamente dónde ha ido ese dinero. Que los compañeros me confirmen a ver si podemos verlo en la pantalla grande o directamente lo enseñamos. Me parece que sí. Vale, pues voy para allá. Voy para la pantalla grande para echar un vistazo aquí directamente a cuáles son los números y para entender también, bueno, pues o hacia dónde van ese dinero. Aquí tenemos el dato de la ayuda que Estados Unidos ha mandado a Ucrania y como verán en ese título del gráfico también estoy avisando de la ayuda que ha mandado Estados Unidos a Israel. ¿Por qué? Bueno, ya lo están viendo ustedes aquí. Es verdad que Ucrania es el país que más ayudas se ha llevado por parte de Estados Unidos, pero fíjense en cuál es el segundo, en 2022. Israel, con más de 3.000 millones de dólares de ayuda de Estados Unidos. Pero eso es otro tema que enseguida vamos a tratar. Ucrania, ¿cuánto dinero, cuánta ayuda se ha llevado en 2022? Ya se lo decíamos, me parece que era la semana anterior o hace 2 semanas, les hablábamos precisamente de esto, de cuánta ayuda había llegado a Ucrania por parte de Europa, por parte de Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos es uno de los países que más ayuda ha mandado, sobre todo en ayuda militar. Europa, sobre todo, lo que ha mandado es ayuda financiera. Aquí, en este caso, la ayuda que se manda de Estados Unidos es la militar. Esta es la que ven aquí en el color rojo. Estamos hablando de más de la mitad de toda la ayuda que ha mandado Estados Unidos. Por lo tanto, para que se hagan una idea, unos 40.000 millones de dólares, que ya es, en un año, mandar 40.000 millones en ayuda militar a un país donde usted, que en este caso es Estados Unidos, no está envuelto directamente. Luego tenemos, por otro lado, la ayuda financiera, que es esta parte de aquí más verde que están viendo, y luego tenemos, por último, la ayuda humanitaria, que en este caso, pues bueno, ha supuesto una parte muy, muy pequeñita de la ayuda que ha mandado Estados Unidos, pero aún así, insisto, la situación general, ¿cuál es? Más de 76.000 millones de dólares es la ayuda que habría mandado Estados Unidos a Ucrania en 2022, solo ese año. Ya saben que la guerra sigue durando y llevamos ya más de 9 meses, llevamos ya casi 10 meses de año 2023 y sigue mandando Estados Unidos ayuda a Ucrania, así que piensen en todo el dinero que también se ha mandado este año 2023. Y luego el segundo país al que más ayuda se le dio por parte de Estados Unidos en 2022 fue Israel, cuando aquí todavía no teníamos absolutamente nada del conflicto que estamos teniendo ahora mismo en el territorio israelí por los ataques de Hamas. Vamos a seguir explicándoles un poquito en detalle lo que vamos entendiendo un poco de todos estos datos que les estamos mostrando.
Estamos hablando de que en 2022, primer año de la guerra en Ucrania, Estados Unidos gastó más de 70.000 millones en ese conflicto, donde, insisto, ni siquiera está involucrado directamente. E insisto, solo el primer año de guerra. Ahora bien, la cifra se va moviendo en función de qué conceptos se incluyen bajo eso del coste de la guerra de Ucrania para Estados Unidos. Porque, por ejemplo, si nos fijamos en todo el dinero que Estados Unidos ha desplegado en financiación de emergencia, en socios de Estados Unidos afectados por el conflicto en Ucrania, en programas de seguridad nacional, también a raíz del papel que está teniendo Estados Unidos en el conflicto y que al final afecta también a su seguridad nacional con respecto a Rusia, esa cifra de ayudas o de dinero, de recursos desplegados para el conflicto en Ucrania asciende ya a más de 113.000 millones de dólares. Ya estamos hablando de otra cifra más, de otro cero más en este caso. Piensen también que hay muchos paquetes de ayuda que todavía no se han aprobado, pero que sí que se han ideado. Por ejemplo, los 24.000 millones que ha propuesto Joe Biden, pero que el Congreso todavía no ha aprobado, por el simple hecho de que en el Congreso, ya saben, hay una aladura del Partido Republicano que se niega a aprobar más ayudas para Ucrania, porque ya son muchos los que creen o están viendo ya cierto hartazgo con respecto al dinero que se está mandando para una guerra que de momento no tiene ningún tipo de, perspectiva de poder terminar pronto. O sea que en total, en ayuda en Ucrania estaríamos hablando de aproximadamente un 10% de todo el déficit de Estados Unidos este año. El déficit es más de 1 billón, estamos hablando de un poco más de 100.000 millones de dólares, y eso que estamos comparando dos cifras distintas, pero para que ustedes se hagan una idea, porque una cifra es de 2023 y la otra es de 2022, el déficit es de este año y la cifra de la ayuda que habría dado Estados Unidos a Ucrania es de 2022. Pero para que se hagan una idea de las magnitudes de las que estamos hablando, 10% de todo el déficit. No quiero decir que este sea el motivo de que el déficit sea o pueda ser tan alto, que este año 2023 sigamos viendo mucho dinero mandado a Ucrania por la guerra. Pero piensen que probablemente el año anterior, sin la ayuda para Ucrania por esta guerra, habríamos tenido un déficit en Estados Unidos que hubiera sido 100.000 millones inferior. Aún así, Estados Unidos quiere desplegar más recursos, en este caso para Israel, país al que ya dio, como hemos visto antes, 3.000 millones de dólares el año pasado, cuando nada de esto había ocurrido, nada del ataque de Hamás, y no se esperaba que esto pudiera acabar terminando en un conflicto donde ahora mismo incluso nos preguntamos, los expertos se preguntan si puede llegar a más, si puede escalar a más y puede incluso involucrar a otros países de Oriente Medio o incluso también a países occidentales como es Estados Unidos, que ya saben que ha desplegado a varios portaaviones allí al Mediterráneo para que sirva de advertencia para los que están allí en Israel y que estarían atacando también al territorio israelí. Pero para entender bien cuánto dinero le ha costado a Estados Unidos un conflicto importante también en los últimos años, hemos echado mano a los cálculos que ha hecho, por cierto, el Congreso, sobre el coste que le supuso a Estados Unidos el conflicto en Irak y en Afganistán, desde el año 2001 hasta el año 2015. Estimaciones, por cierto, del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos. Y ya les digo, antes de enseñarles el gráfico, la guerra les costó más de 1,5 billón de dólares a lo largo de década y media aproximadamente. Vamos a echarle un vistazo de nuevo en la pantalla grande para que ustedes vean las cifras de las que les estoy hablando. Aquí estamos viendo ese gráfico del Servicio de Investigación por parte del Congreso. Bueno, aquí lo están viendo, yo les voy a aclarar todas las cifras porque es un poco complicado. El total del coste que habría llevado a cabo, que habría sostenido el gobierno de los Estados Unidos desde el año 2001 hasta el año 2015 por el conflicto en Irak y en Afganistán es de 1,6 billones de dólares. Es lo que tienen justo aquí debajo. Desde 2001 hasta 2015, entre Afganistán, Irak y otras cuestiones que son muy minoritarias, estaríamos hablando pues de unos pocos miles de millones, es mucho dinero, pero cuando estamos hablando de 1 billón, pues aquí 20.000 millones no es tanto. El grueso viene sobre todo de Afganistán e Irak. 1,68 billones de dólares. Es lo que se gastó Estados Unidos en un lapso de tiempo de 15 años, que también es mucho tiempo, pero es verdad que si hacemos los cálculos, esto nos estaría indicando más o menos un coste anual de unos 100.000 millones de dólares, más o menos, que es lo que ha costado el conflicto en Ucrania a Estados Unidos el año pasado. Y lo que quizá, si esa tendencia sigue un poco así, le pueda costar también el conflicto en Israel, en términos anuales. El conflicto en Afganistán le acabó costando al gobierno de Estados Unidos 743.000 millones de dólares y el de Irak
un poquito más, 819.000 millones. Por lo tanto, las guerras y los conflictos tienen un coste, efectivamente, un coste que para Estados Unidos ha sido ya de más de $1 billón en el caso de Irak y de Afganistán. Vamos a continuar explicándoles más detalles de lo que está ocurriendo en Israel. Y es que, bueno, los expertos hay que decir que dicen que la guerra no suele ser un buen negocio. De hecho, un exanalista de la CIA, Gerard Di Pipo, que por cierto ahora trabaja para el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos, asegura que si lo que quieres es maximizar la producción económica y la seguridad, prácticamente nunca elegirías empezar una guerra. Y dice también que en el fondo de todo una guerra es un negocio estúpido. De hecho, pone el ejemplo de que China puede invadir Taiwán y dice que si Xi Jinping consigue retomar el control de la isla, acabaría pagando un precio más alto de lo que habría ganado por retomar el control de Taiwán. De hecho, en 2016, un estudio del Rand Corporation dijo que un conflicto sobre Taiwán durante un año reduciría el PIB de China en un 25% y un 35% que bajaría el de Estados Unidos en un 10%. Por cierto, mientras tanto, vamos a seguir analizando la información que nos llega de última hora y nos vamos hasta Estados Unidos porque allí hemos conocido el dato de producción industrial. Vamos a conectar con nuestro compañero Javier Luengo para que nos dé más detalles sobre lo ocurrido en Estados Unidos, ese dato de producción industrial. Javi, cuéntanos. Sí, Marta, acabamos de conocer este dato. La producción industrial sigue dando cuenta de que la economía de Estados Unidos sobrevive a pesar de las subidas de los tipos de interés, que va a haber desaceleración económica, sí, pero parece que sin entrar en la llamada y amenazante, mejor dicho, recesión. La producción industrial en septiembre ha vuelto a crecer, lo ha hecho un 0,3% y lo ha hecho menos por un dato clave, la huelga automovilística, que tiene un impacto pero limitado en la economía estadounidense de momento, a la espera de que en los próximos números veamos cómo poco a poco esta tensión laboral en Ford, en General Motors, pero también en otras como Stellantis, sobre todo centrado el foco de atención en el estado de Michigan, pueden poner en jaque a uno de los principales vectores de crecimiento de la industria estadounidense. De momento, el sector manufacturero ha aumentado un 0,4%, la producción de vehículos de motor también ha ido hacia arriba, concretamente en 3 décimas, pero como decíamos, frenado todo por la huelga de los automovilísticos. En cualquier caso, datos, noticias que dan cuenta a la Reserva Federal de que de momento se mantiene el buen tipo, que sí hay desaceleración, pero se está consiguiendo con esa subida de tipos no entrar en la amenazante recesión económica de la que se hablaba hace no tanto tiempo, que el soft landing parece que poco a poco está empezando a ser una realidad. Bueno, pues producción industrial en Estados Unidos. Javi, muchísimas gracias. Les estábamos hablando nosotros mientras tanto del coste de la guerra en Ucrania, en Israel también para Estados Unidos, y como han visto, bueno, pues efectivamente los conflictos, aunque Estados Unidos no esté directamente involucrados en ellos, tienen su coste. Y ahora mismo, teniendo la situación que tiene Estados Unidos, que ya saben que es, pues bueno, una situación básicamente de sí, un desempleo prácticamente mínimos, pero también hay que recordar que ya se ha gastado Estados Unidos 100.000 millones de dólares en año y pico de guerra en Ucrania, que hay muchos indicadores apuntando también a que podríamos tener una recesión, y sin ir más lejos, la curva de tipos, que lleva invertida ya más de un año en Estados Unidos. Y luego, por otra parte, Janet Yellen, que dice que cree que se puede permitir 2 guerras. Costear 2 guerras en Estados Unidos, la de Ucrania y la de Israel. De momento la de Ucrania ya está suponiendo una factura bastante importante, así que vamos a esperar y ver qué factura también le acaba suponiendo para Estados Unidos el hecho de que Israel también pueda entrar en un conflicto bastante